tener una mayor capacidad, una mayor área, y que puedan visualizarlo de una mejor manera. Entonces comenzamos. El día de ayer justamente les hice el envío de alguna información y corresponde a esto: el conocimiento del caudal, la profundidad del nivel estático, el abatimiento debido al caudal, el abatimiento regional. Son los parámetros conocidos por todos y cada uno de ustedes. ¿En dónde van a tener cambios? Aquí, ¿verdad? En lo que corresponde al tren de descarga. Entonces comenzamos a hacer el análisis. Puse la imagen justamente a un costado, aunque cada uno de esos anexos ustedes ya los tienen en su folio. Entonces vamos a ir enlistando cada uno de esos parámetros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el punto número 1 me dice: dictamíname el caudal a bombear. No tengo que hacer nada, ya es un dato. Ya se hizo el análisis hidrológico, el análisis técnico, el análisis social, económico, ¿verdad? Entonces, número 1, listo. El número 2, 3 y 4, recuerden que esto es a partir del diseño del pozo. Eso ustedes lo van a hacer en función de sus notas de hidrología. Ahorita solamente voy a hacer una explicación un tanto rápida, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, la partida no sería de forma meramente lineal, no es necesario, no está como tal acomodado en un orden meramente en específico, y lo que voy a determinar ahorita sería el diámetro del tazón. Entonces, esta es una expresión o una fórmula un tanto empírica, pero bastante práctica. No obstante, resulta que en muchas situaciones, con lo primero que vamos a partir, va a resultar que nuestro diámetro de tazón en realidad va a ser igual al diámetro de nuestra columna, y a su vez va a ser igual al diámetro de nuestra descarga. 3 diámetros a la par. En muchos de los casos, en algunos casos no necesariamente se cumple esa relación, pero ahorita vamos a pensar que se trata de esta manera, ¿verdad? Para tener tres datos de un solo tajo. La forma empírica es muy sencilla. Me dice que solamente consiste en determinarle la raíz cuadrada a nuestro caudal. Vean que aquí el requisito es que el caudal justamente se encuentre en litros por segundo, tal cual lo que tenemos, ¿verdad? Y ese dato nos estaría dando el diámetro, pero en pulgadas. A ver, voy a proyectar una serie de líneas para ponerle una cantidad de decimales un tanto uniforme. Y para este caso le voy a pedir que me muestre 4 decimales. ¿Por qué? Porque puede el Excel, ¿verdad? Entonces eso sería lo que voy a estar trabajando. Inclusive, ahorita si yo quisiera, ¿verdad? Voy a bajar un poquito estos datos y de una vez, yo sé que el caudal lo tengo en litros por segundo, pero muchas de las nociones lo vamos a utilizar en metros cúbicos por segundo. Entonces lo divido entre 1000 y estos ya son metros cúbicos por segundo. Recuerden que necesitamos analizar las pérdidas en la descarga. Pero en fin, ¿verdad? Este sería mi punto número 4. Teniendo el diámetro de nuestro tazón, pasamos al punto número 3, que corresponde a nuestro diámetro del ADM. En ello, recuerden que vamos a tener una pequeña holgura, tanto en la margen izquierda como en la margen derecha, para poder darle cavidad a ese mantenimiento, a esa extracción, a esa introducción de toda nuestra tubería o de alguna parte de nuestro equipo, ¿verdad? Entonces, para este caso, yo voy a establecer un espacio o un espesor o una separación, si lo quieren ver, de 2 pulgadas. Recuerden que normalmente les dije que va de 2 a 3 pulgadas, ¿verdad? Pero meramente con su análisis. Entonces, para ese punto, tengo mi diámetro de nuestra columna. A ver aquí donde estoy, tengo mi diámetro de la columna. Dijimos que voy a dejar un espacio, pero el espacio se hace en las dos laterales. Llevo 6 pulgadas, 2 del lado izquierdo, 2 del lado derecho. Entonces el diámetro del ADM sería de 4 pulgadas. Teniendo el diámetro del ADM, puedo pasar al punto número 2, que corresponde a nuestro diámetro de perforación. En el ADM llevo 10, nuevamente 2 pulgadas del lado izquierdo, 2 pulgadas del lado derecho. Tendríamos un diámetro de perforación de 14 pulgadas. Y con ello terminaríamos el punto 2, 3 y 4, ¿verdad? En la sentencia, a lo mejor del punto que voy a estar utilizando ahorita, sería lo correspondiente al diámetro de nuestra descarga, ¿verdad? Lo voy a pasar de forma directa. Y una referencia que puedo apreciar es que me da un diámetro de 5.9161.
Yo sé que eso en realidad no lo voy a tener, entonces lo tengo que proyectar a un diámetro comercial. Para este caso, efectivamente corresponde a un diámetro de 6 pulgadas. Ahora, como dije que voy a analizar las pérdidas en la descarga, las pulgadas no me sirven. Los tendríamos que convertir a metros, ¿verdad? Entonces tendríamos un diámetro de 0.1524 metros. Y vamos en el punto número 4. El punto número 5 me dice, dame el nivel estático del agua. No tengo que hacer nada, es un dato, aquí está, 60 metros. El siguiente, el nivel dinámico del agua. Ese nivel dinámico, recuerden que está compuesto por dos elementos, vean el diagramita. La profundidad del nivel estático más el abatimiento debido al gasto. Resulta que ambos elementos son información obtenida o dada directamente en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, número 6, profundidad del nivel dinámico, y me dice que va a ser igual a la profundidad del nivel estático más el abatimiento debido al caudal. Y estos son metros. Y llevamos el 6. El número 7 me dice, analízame el nivel y el tipo de tu descarga. Esto es lo que van a obtener de su pozo, ¿verdad? De esa visita. Entonces, adelantándome un poquito, ¿a qué se refiere con el desnivel? Al valor M. La diferencia de cotas entre nuestro terreno natural hasta el punto más alto de nuestra tubería de descarga. Entonces, en el punto número 7 vamos a proyectar dos elementos. Ahorita simplemente voy a hacer, una cosa diferente. Solamente voy a hacer alusión a ese desnivel y sería el valor de la M. El diagramita que proyecto es algo parecido a lo que vamos a ver el día lunes. Sería ese pozo, ¿verdad? Tampoco en geometría no está tan inventada, pero pues va a tener alguna que otra variación. Entonces voy a pensar que está más o menos a 1.2 metros. Y vean, voy a analizar de una vez las características de nuestro tren de descarga. Como voy a analizar pérdidas, voy a utilizar el método de longitudes equivalentes. Por aquí ya les proyecto las constantes. Entonces es justamente lo que voy a poner a continuación. A ver, lo voy a poner ahorita un poquitito aquí abajito. Y ahí está, ¿verdad? Entonces, recuerden que para este caso habíamos hecho la declaración de un cuadrito parecido a este. El accesorio, la cantidad, nuestra constante y por último, la longitud equivalente declarada en metros. A ver, este igual lo voy a hacer un pedacito. Ahí está. Entonces, ¿qué accesorio tengo? Hago el barrido de izquierda hacia la derecha. Número 1, el codo cabezal. Ese codo cabezal es el codo de 90 grados. Me dice cuántos tengo. 1. ¿Cuánto vale la constante? Me voy a esta tablita. Observen que estos datos son diferentes a los que hemos trabajado anteriormente. Esto debido a que los diámetros son de mayor dimensión, ¿verdad? Entonces el codo cabezal presenta una constante de 40. Me sigo y lo que aparece es un cambio de dirección, un codo de 45 grados. Sin embargo, de 45 tengo 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Codo 45 grados y me dice que tengo 4. Según el anexo, la constante del codo de 45 grados vale 16. La siguiente corresponde a este verdecito. No encontré otra situación un tanto parecida, ¿verdad? Para mí, ese sería mi medidor de caudal o mi medidor de flujo. Ahí aparece como medidor de gasto, es más, así le voy a poner, MG, medidor de gasto. Solamente tenemos uno y su constante vale 150. Me voy a la derecha y ese elemento rojo tal cual es una cruz. No aparece a lo largo de la tablita, presenta mayor pérdida que una T, entonces le vamos a poner un valor de 30. Pero tengo una T y su constante vale 30. A la derecha, esa circunferencia con esa X corresponde a nuestra válvula de compuerta. Esta válvula de compuerta es una y me dice que su constante vale 13. Y son todos los accesorios o los únicos accesorios con los que contamos. Entonces, en este punto, vean, ya directamente, es más, aquí hasta me establece el valor de la tubería, ¿verdad? Esta tablita, tómenle foto, hagan referencia. Si por ahí aparece un accesorio un dato diferente que involucra cambios o bruscos o alteraciones en nuestro flujo,
pues me dicen y les damos las constantes, ¿verdad? Pero si no, casi todos estaríamos más que completos con esta. Entonces, como ya lo utilicé, lo voy a borrar, voy a liberar espacio y repito, también le voy a anexar el apartado de nuestra tubería. Entonces, de la tubería, aquí voy a poner como tal directamente su longitud y resulta que tenemos 10 metros. La constante la voy a poner de 1 para que nuestra longitud equivalente pues, sea tal cual esos 10 metros. ¿Cómo calculamos la longitud equivalente de todo lo demás? Me dice que es igual a la cantidad multiplicado por la constante y multiplicado por el diámetro. Como estamos hablando del tren de descarga, se refiere al diámetro de descarga, expresado meramente en metros. Lo fijamos y hacemos el barrido de nuestra expresión, ¿verdad? Entonces, estas serían nuestras longitudes equivalentes. ¿Y qué es la L asterisco? Sumas de longitudes equivalente más la longitud de la tubería. Entonces es justamente lo que voy a poner ahorita, ¿verdad? La L asterisco D. Entonces simplemente me dice que es igual a la suma de todos y cada uno de ellos. Entonces listo, 55.2628. Esa sería nuestra configuración. Aquí hago como tal un pequeño paréntesis y pues yo simplemente jugando, ¿verdad? Hice una pequeña simbología ahí en el Excel porque es el elemento donde voy a estar trabajando. No obstante, su proyecto va a heredar las mismas características, ya se los había dicho, con respecto a la práctica, salvo una noción, pues no hay como tal materiales, ¿verdad? Pues lo único que necesitamos son nuestros datos, nuestros catálogos, nuestros anexos. Eso no lo van a involucrar. Pero, a su vez, los elementos se hacen a mano. Se pueden apoyar en todo momento del Excel, pero si alguien va y solamente le toma captura de pantalla y me lo entrega, para mí eso no sirve. Entonces necesitan desglosar como tal los cálculos. Ahora, ¿qué es lo que pudiera pasar con el análisis de sus impulsores? Que resulte que el primero que agarren, a lo mejor no satisface sus demandas. Entonces, si no es el caso, tienen que mostrar el primer elemento y si hacen 2, 3, 5 iteraciones, no me interesan las demás. Simplemente el primer intento y el que se queda, el bueno, ¿verdad? Son los únicos elementos a mostrar. Pero repito, ¿verdad? Hay que tenerlo claro. ¿Qué cosas sí vamos o qué cosas sí van a trabajar esta computadora? Todos los resultados, los diagramitas. No lo van a hacer aquí en el Excel con estos elementos todos feos, los van a pasar al AutoCAD. Por ejemplo, del paso 1, 2, 3, 4 es justamente, repito, el diseño del pozo. Entonces, en el diseño del pozo, la clase pasada les mostré más o menos el perfil del corte transversal de nuestra excavación. Entonces, está el terreno natural, primera línea, diámetro de perforación, filtro de grava, segundas líneas, nuestro diámetro de ADM. Terceras líneas, el diámetro de la columna, siguiente, el diámetro de cubreflecha, siguiente, que es un elemento macizo, nuestra flecha. Eso es lo que van a proyectar, ¿verdad? En cada momento, pues poniendo la profundidad de su nivel dinámico, el estático, los abatimientos, cada una de estas geometrías. Ok, entonces seguimos, repito, número 7. Aquí está el desnivel y aquí está el tipo de nuestra descarga. El número 8 aparece el cálculo justamente de las pérdidas en la descarga. Pérdidas de energía, Darcy-Weisbach. Para poder calcular pérdidas necesitamos el valor del factor F. Entonces, sin embargo, F, recuerden que depende de 3 cosas. Número 1, material. Número 2, diámetro. Número 3, características del flujo. ¿Qué otra cosa les dije que van a obtener de su visita al pozo? El material de su tubería de descarga. El equipo que vamos a ir a trabajar está hecho de fierro fundido. Entonces ya está, ¿verdad? Entonces vamos a ir obteniendo cada uno de esos elementos. Entonces sería el épsilon de nuestra descarga. Para ello me voy como tal a mis anexos. Vemos que aquí está el fierro fundido. Como se trata de la selección diseño de nuestro sistema, dijimos en estos casos las peores condiciones. ¿Cuándo se declara la peor condición? Con un épsilon más grandotote. Entonces el elemento más grande vale 3.
Entonces 3 es el valor a utilizar. Me regreso a mi dato, entonces sería 3 por 10 a la menos 3. Esto ya de una vez para que lo tengamos declarado en metros. Primer dato. Segundo dato, el diámetro, pero aquí está, ya lo teníamos. Y tercer dato, el Reynolds. No obstante, para el Reynolds me dice que es igual a la velocidad, algo que todavía no tengo. Entonces, de una vez calculo velocidad. Y la velocidad, yo sé que es igual a 4 veces el valor de nuestro caudal en metros cúbicos por segundo, por eso hicimos la conversión, dividida sobre la constante pi y dividida sobre nuestro diámetro al cuadrado. Entonces nos da una velocidad de 1.9187 y estos son metros por segundo. Una vez, como ya tengo la velocidad, no me lo pide ahorita, pero yo sé que me lo va a pedir posteriormente y corresponde a nuestra carga de velocidad. Esta, recuerden que es a la velocidad multiplicada por sí misma y dividida sobre 2 veces el valor de la gravedad. Y esta está en condiciones de metros. Entonces, esto recuerden que Darcy Weisbach al final lo utiliza. Tenemos la velocidad, me dice el diámetro, es un dato, dividido entre la viscosidad cinemática, algo que todavía no tenemos. La situación, aquí vamos a generar una temperatura uniforme para todos y cada uno de nosotros. Si alguien ha tenido la oportunidad de ir a ver el punto de la descarga, pues apreciaría que esta está un tanto calientita, ¿verdad? Está un tanto tibiecita. Entonces vamos a proponer una temperatura de 28 grados centígrados. Repito, esto es aplicado para todos. Primera condición. La segunda, no recuerdo si se los dije, pero se lo vuelvo a repetir, la vida útil. Esta tampoco se las di. La vamos a uniformizar para todos de 10 años. Todos vamos a utilizar vida útil de 10 años. Entonces ahora sí podemos hacer el cálculo de nuestro Reynolds. Y el Reynolds es igual a la velocidad multiplicada por nuestro diámetro y dividida sobre la viscosidad cinemática. A ver, entonces, a ver, aquí la regué poquitito, o mucho, ¿verdad? Porque le puse el dato de la temperatura a la viscosidad. Ya nos salió mal el ejercicio porque se atravesó la compañía. Ya nos equivocamos. Entonces tenemos la temperatura. Recuerden que la viscosidad es una propiedad física y aquí la tenemos, ¿verdad? Está en función de la temperatura. Ya dijimos que esta, bueno, es 28 grados, no tengo que hacer mucho. Y mencionábamos que en el caso del Excel existe también la condición de la regresión. Solamente que aquí se llama pronóstico lineal. Me dice qué cosa quieres conocer, la viscosidad para una temperatura de 28 grados. Entonces dice, dame los valores conocidos de la viscosidad. 28 se encuentra entre 20 y 30, son estos dos. Dame los valores conocidos de las temperaturas, estamos de 20 a 30 grados. Y listo, me da un valor de 0.866. Entonces me regreso, 0.866 por 10 a la menos 6. Les mencionaba que en algunos casos, algunos compañeros cometieron el horror, ¿verdad? Por decir por error, no le pusieron el menos 6, hicieron la regresión y así lo metieron en la calculadora. Entonces a partir de ahí todas las pérdidas estaban incorrectas. Entonces viscosidad cinemática. Y ahora sí, Reynolds, velocidad multiplicada por el diámetro y dividida, ya tenemos la viscosidad cinemática. Entonces 337.656. Y como tenemos todos esos elementos, podemos calcular F. Les mencionaba que en muchas ocasiones aquí es el punto en donde de pronto les pudiera causar conflicto. Entonces es importante que tengan claras la jerarquía de los operadores y además de que el Excel trabaja en un formato lineal. Ahorita yo lo estoy haciendo en Excel, ustedes lo hacen en su calculadora, no tendrían por qué tener algún tipo de problema, ¿verdad? Rugosidad absoluta dividida sobre nuestro diámetro, dividida sobre una constante, más una constante dividida sobre nuestro Reynolds. Y este Reynolds elevado a la punto 9. Ahí está, 0.0486.
Entonces de la expresión de Darcy-Weisbach ya tengo la F. ¿Qué otra cosa necesito? La L asterisco, pero aquí está. ¿Qué otra cosa necesito? El diámetro, ya lo tengo. ¿Qué otra cosa necesito? La carga de velocidad. Todos los elementos conocidos, por lo tanto, damos valor numérico al número 8. Las pérdidas en nuestra descarga. Y van a ser igual a la F por nuestra L asterisco, dividida entre nuestro diámetro y multiplicada por la carga de velocidad. Entonces perdemos un poquito más de 3 metros. Visualicen que hasta ahorita no he hecho nada nuevo, es exactamente el mismo pan de cada día, ¿verdad? Entonces por eso ni siquiera me tomé la molestia de ir a escribir los datos ahí en el pizarrón. Guardamos la computadora, ahorita no se ocupa, luego contestamos los mensajes de Facebook. Ok, ese es el punto 8. Nos vamos a nuestro punto número 9, que consiste en determinar las pérdidas en la columna. Situación que habíamos dicho, todavía no conocemos las características de la columna. Entonces, lo que se proyecta es una pérdida en función de su longitud. Me dice que vamos a contemplar las pérdidas equivalentes a un 5% de la longitud de la columna. Entonces, lo que necesito conocer primero es justamente eso, longitud de columna. Y me dice que va a ser igual a la profundidad del nivel estático más el abatimiento debido al caudal, más el abatimiento debido a la vida útil, más la sumergencia. Entonces pongo o proyecto cada uno de estos datos aquí. El primero ya lo tengo, profundidad del nivel estático, aquí está. El segundo, abatimiento debido al gasto, aquí está. El que me hace falta sería el abatimiento debido a la vida útil. Igual concepto de hidrología, me dice que es igual al abatimiento regional multiplicado justamente por nuestra vida útil. Vean, tiene unidades de metro por año, la vida útil son años, pues se contrarresta y simplemente me quedan metros. El abatimiento debido a la vida útil son de 8 metros. Y esta noción de la sumergencia, sí es un concepto de hidráulica de máquinas. La sumergencia, recuerden que es ese espacio que tiene que estar, o la elevación por arriba de nuestra entrada de agua por nuestros impulsores, o al momento de que se lleva a cabo la explotación. Una relación muy simple es esta. Me dice que por cada 7.5 litros por segundo que yo extraiga de mi pozo o de mi acuífero, necesito garantizar 1 metro de sumergencia. Entonces, como la relación es meramente lineal o unitaria, en este caso 1 metro, la sumergencia simplemente será el caudal en litros por segundo dividido entre 7.5. Repito, la regla es 1 metro de sumergencia por cada 7.5 litros que nosotros vayamos a extraer. Y ahora sí, ¿verdad? Podemos calcular la longitud de nuestra columna. Entonces me dice que va a ser igual a la profundidad del nivel estático más el abatimiento debido a el abatimiento debido al caudal más el abatimiento debido a la vida útil más el valor de nuestra sumergencia. Entonces tenemos una longitud de 74.0176. Sin embargo, ¿con qué nos encontramos en este punto? Que resulta que no vamos a la casa de materiales y le decimos, dame una columna de 74.0176 metros. Nos mandan por allá lejos, ¿verdad? Entonces tendríamos que proyectarlo con longitudes o con tramos comerciales. Dependiendo del material, resulta que estos lo podemos encontrar, hemos dicho, en tramos de 10 pies o en tramos de 20 pies. Entonces, esta sería también una condición general. Entonces, todos o cada uno de ustedes van a pensar que tenemos una longitud por cada tramo de 10 pies. Esa sería nuestra configuración general. 10 pies por tramo en cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces, sin embargo, pues yo no trabajo en pies, trabajamos en metros. Entonces, esto por punto 3048 me daría 3.048 metros, ¿verdad? Esto es lo que vale cada uno de esos tramos.
Entonces, si mi profundidad, si mi longitud es de 74, ¿cuántos tramos necesito? Pues muy sencillo, ¿verdad? Me dice que el número de tramos va a ser igual a nuestra longitud dividida entre la longitud por cada tramo. Entonces me dice que necesito 24.283 tramos. Misma noción. En algunos casos cabe hacer mención que sí pueden hacer el corte de algunos tubos, pero les va a salir más caro. Bueno, tienen que hacerle como tal esos hilos, ¿verdad? Entonces es más desgaste. Aquí a lo mejor bastaría o tendrían cavidad para hacer un cuestionamiento a su contratista. Si tiene capacidad de hacer la compra de otro tramo, ¿verdad? Estos tramos tampoco son, no son económicos. No es como ir y comprar un tramo de PVC, ¿verdad? Que yo creo que a ninguno nos duele. Aquí estos sí son caros. Entonces hay que tener un tanto presente ello. Asumiendo que el factor económico no es problema para nosotros, resulta que vamos a proyectar una cantidad de tramos de 25 elementos. Observen que al momento de que incremento el número de tramos al entero superior, me perjudica o me altera un dato en específico, la profundidad de perforación. ¿Y qué dijimos que es esto? Un elemento sumamente costoso. Cada metro abajo que estemos extrayendo es más caro. Cada centímetro en laterales es más caro. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ello, ¿verdad? Entonces, teniendo esto, voy a hacer el cálculo de una longitud de columna, pero ahora sí, la verdadera, ¿verdad? Entonces, hablando en estos ámbitos, a esta longitud la voy a llamar con esa prima, haciendo referencia a una longitud de columna tentativa. Entonces, la longitud real va a ser igual a los 25 tramos por cada una de las longitudes de esos tramos. 76.2 metros. Esa es la longitud de mi columna. Y como ya tengo la longitud de la columna, pasamos al punto número 9. Y el punto número 9 es justamente las pérdidas en nuestra columna. Dijimos que vamos a hacer o vamos a subir un 5% de la longitud de esta. Entonces 3.81 metros. Y por último, tenemos la cavidad de hacer el cálculo de la carga dinámica total. Y vean, hasta lo pone de forma explícita, ¿verdad? Carga dinámica total tentativa. ¿Por qué? Porque puede cambiar mi diámetro de columna, puede cambiar la pérdida en nuestra columna. Por eso simplemente estamos haciendo un pequeño acercamiento. Entonces vean que en la mayoría, bueno, no es más, no la mayoría, todos y cada uno de los datos ya fueron cubiertos al momento de que analizamos los 9 puntos anteriores. Entonces la número 10 simplemente sería una conjunción, la CDT y en este caso tentativa. Número 1, profundidad del nivel estático, aquí está. Número 2, abatimiento debido al caudal. Número 3, el abatimiento debido a la vida útil. Número 4, el desnivel, 1.2. Número 5, las pérdidas en la columna, lo que acabo de calcular. Número 6, las pérdidas en nuestra descarga. Y número 7, la carga de velocidad. Existe un número 8, pero dijimos que para nuestro caso no aplica. Vamos a tener descarga libre, por lo tanto esto es igual a 0. Entonces esta es la carga que nosotros debemos de solventar. Entonces ese sería el elemento de inicio, ¿verdad? Ese es el punto importante para nuestros requisitos de operación. Ok, entonces, teniendo esto, estamos listos para irnos a la revisión de nuestros catálogos. Si revisan el anexo que les compartí, tal cual, como punto número 11, dice, vámonos a echar un chapuzón a nuestros catálogos, ¿verdad? Eso es lo que seguiría. Entonces, preguntas hasta aquí. Preguntas. A ver, quisiera